Ya, pues bienvenidos todos los que nos acompañan aquí en Zoom, todos los que nos acompañan en LinkedIn a través de la gente de Estado Diario, que siempre nos ha acompañado en todos estos seminarios. Este es el tercer seminario ya que organizamos con Andy, el tercer seminario que, como algunos ya saben, se transformó en una suerte de plataforma que estamos empezando a implementar, llamada Regulación, Competencia y Mercados. Es un canal de YouTube que tenemos hace poquito. Ahí van a encontrar este seminario y las versiones anteriores las versiones anteriores del seminario. Y también estamos empezando a colgar material de competencia y en el futuro va a ser de regulación. Hoy día ya, para los que les interese estos temas, pueden encontrar unos pequeños videos, ya hay 6, sobre sistemas de competencia en distintos países, donde distinta gente, por ejemplo de Argentina, de Costa Rica, tenemos de Perú, nos están contando gente de allá mismo cómo es su sistema institucional, cómo funciona, y básicamente pueden aprender ahí un poco más sobre libre competencia, ¿no? Más adelante también nuestra idea es tener videos bastante cortos sobre casos pequeños. Vamos a tener, bueno, bastante material ahí sobre temas de libre competencia y también, como les decía, vamos a ampliar un poco más a la regulación, también a distintos ámbitos de la regulación económica, básicamente, telecomunicación, energía, etc. Así que bien contento de que esto nos ha ido resultando de a poco y le agradecemos el interés, digamos, de esto. Y bueno, también las gracias y sobre todo las gracias a quienes nos acompañaron hoy día en un tema que está bien entretenido, ¿no? Está bien de moda acá en Chile, que es sobre acción penal y libre competencia. Este es un tema que es como un déjà vu, ¿no? Lo partimos discutiendo hace unos 4 o 5 años y hoy día estamos de nuevo en los diarios con la misma cosa, vuelta de nuevo o quizá otra mirada, no lo sé. Esto es lo que vamos a ver un poco hoy día. Así que para eso, como siempre, tenemos 4 panelistas. Jorge Bofill, todos muy reconocidos, ¿no? Jorge Bofill, Soledad Krause, Javier Veloso, Felipe Irarrázaval. Muchísimas gracias. Andy lo va a ir presentando con más detalles en unos minutos, pero muchísimas gracias a ustedes 4 por acompañarnos, ¿no? En este tercer seminario. A los que se queden al final les vamos a dar la novedad de lo que va a ser el próximo, ¿no? Ya vamos a anunciar al tiro lo que será el próximo seminario, así que los dejo con la duda para que nos acompañen hasta el último minuto. Andy, como siempre, es nuestro moderador oficial, así que le doy el pase en este minuto. Y muchas gracias, agradeciéndole totalmente de nuevo. Javier, gracias a todos los que están conectados. Como siempre, la idea es tratar de hacer este seminario lo más participativo posible, y en ese sentido las invitaciones a que hagan preguntas las dejamos hechas desde el inicio. Esta vez cambiamos la plataforma, de modo que perdimos la parte de preguntas y respuestas que teníamos habilitada en los seminarios pasados, pero está todavía la posibilidad de hacer preguntas por el chat, que las vamos a estar leyendo y las vamos a ir haciendo de todas maneras al final. Y lo mismo para los que estén conectados a través del LinkedIn de Estado Diario, pueden ir dejando las preguntas como comentarios en LinkedIn y también así tenemos la posibilidad de poder hacerlas. La idea de hoy, como dijo Javier, esto en realidad es un déjà vu de lo que pasaba en el 2014 con algunas diferencias. Quizás el 2014 a 2016 el principal tema que se discutió era si había que criminalizar la colusión o no, si requería sanción penal o no. Hoy día parece que estamos en un segundo paso de la discusión que tiene que ver con la titularidad principalmente de la acción penal, a propósito de unas declaraciones del fiscal nacional y una serie de otros problemas procesales y administrativos que vamos a tratar de ir analizando a través del seminario. Y en ese sentido la idea hoy vamos a partir con una exposición de Soledad Krause, que tiene una particularidad. Fue jefa de litigio de la Fiscalía Nacional Económica y es doctora en Derecho Penal, de modo que probablemente esa combinación no va a ser fácil de encontrar, así que va a estar muy interesante poder escucharte, Sole, al inicio, con todos los comentarios que puedas tener, especialmente en relación con las razones de por qué se penaliza la colusión y cuáles son las diferencias que ves tú entre la sanción administrativa y la sanción penal.
Sí, muchas gracias Andy, gracias a todos, todos quienes están presentes, a los demás panelistas también. Y la idea entonces es comentarles lo que menciona Andy. Yo tengo aquí una pequeña presentación, así que si me permiten voy a mostrarla acá. Lo primero que uno debiera preguntarse es qué sucede con una racionalidad legislativa. Uno tiende a pensar en la argumentación, digamos, que se da en materia legislativa y tiene una estructura que podríamos llamar un poco más abierta que la que se admite en materia jurisdiccional. Es una racionalidad que también es proyectiva, lo que busca es anticipar cómo referirse o cómo tratar determinados comportamientos que tienen alguna relevancia desde un punto de vista social. Es una argumentación además que está pensando en la generalidad de los casos y no en la particularidad de ellos, que es la que estamos acostumbrados nosotros como litigantes o como partícipes en el sistema, digamos, propiamente de libre competencia. Y además en que uno podría decir, y esto es algo bien particular, en que hay muchas alternativas de solución. A diferencia de lo jurisdiccional, que tiene una lógica binaria, es decir, se acepta o se rechaza, se condena o se absuelve. En materia legislativa hay una amplitud en la argumentación y en las soluciones posibles que obliga, digamos, a una argumentación que es muy distinta. Y aquí uno se encuentra con dos tipos de argumentos que tampoco estamos muy acostumbrados nosotros como abogados. En primer lugar, argumentos que llamamos de adecuación, es decir, argumentos que tienen que ver con la lógica de medios afines, es decir, cuáles son los medios razonables para alcanzar determinados fines, cuáles son los medios proporcionales, cuáles son los medios adecuados. Esta lógica medio-fin es una estructura de razonamiento que no nos es muy común, muy conocida, y tampoco nos sentimos tan cómodos, digamos, para formular. Otro tipo de argumento que se da en este ámbito es de ponderación. Siempre en una decisión legislativa lo que hay es una necesidad de justificar decisiones que suponen conciliar distintos bienes jurídicos, distintos valores que están vigentes en el ordenamiento jurídico, sacrificar algunos en beneficio de otros, y eso supone entonces lógicas de ponderación que tampoco nos son muy propias. En materia penal en concreto, cuando uno piensa qué criterios hay que tener en cuenta para decidir si se incrimina o no un determinado comportamiento, hay dos criterios básicos: el merecimiento y la necesidad. Es decir, una conducta merece una sanción penal. ¿Qué significa eso? Es decir, es razonable, es justificado, es armónico con el ordenamiento jurídico, que sea el derecho penal el que reaccione frente a ese comportamiento. Y en segundo lugar, la necesidad, es decir, existe una justificación para que sea el derecho penal el que intervenga. Hay que considerar aquí, dentro de estos dos factores que podríamos decir como materiales o criterios materiales que influyen en la decisión de incriminar o no, criterios relevantes como la proporcionalidad, por ejemplo, cuál es la reacción proporcional del ordenamiento jurídico frente a un hecho que es socialmente dañoso, el principio de subsidiariedad que rige en materia penal y que está muy vinculado con el principio de lesividad. Sabemos que el derecho penal es siempre la última ratio, la herramienta que tenemos que dejar, digamos, como la última alternativa frente a otros mecanismos de control social, y además el principio de utilidad, es decir, cuál es el sistema, cuál es el mecanismo más útil para poder reaccionar frente a una conducta socialmente dañosa. Y en contextos normativos complejos, y creo que esto es algo interesante también, uno no solo puede mirar el merecimiento y la necesidad de pena, que podríamos decir son criterios internos al sistema penal, sino que también tiene que considerar cómo se podría insertar el tipo penal y la sanción penal dentro de un esquema que es más complejo. Es decir, se puede integrar esa norma penal dentro del sistema jurídico que está vigente, y además esa norma podría satisfacer la finalidad que está llamada a cumplir esa regla. Y aquí aparecen otros criterios que son interesantes y que también hay que tener en cuenta al momento de decidir si se incrimina o no, que son la sistematicidad, es decir, es posible sustentar sistemáticamente una sanción penal en conjunto con las otras herramientas que prevé el ordenamiento jurídico, el principio de eficiencia, que es lo más eficiente para poder reaccionar frente a ese comportamiento, y la eficacia, es decir, vamos a lograr conseguir o no los objetivos con estos mecanismos. Yo creo que aquí hay como un pequeño resumen de cuáles debieran ser los criterios que
que deben tenerse en cuenta, digamos, al momento de decidir si incriminar o no. Criterios que son internos al sistema penal, como es el merecimiento y la necesidad, pero criterios también que son externos propiamente al derecho penal y que tienen que ver con el ordenamiento jurídico en su conjunto. Me parece que unos son tan importantes como otros. Aquí, no sé cómo avanzo, a ver. Ahí. Si uno mira el tipo penal de colusión, aquí se encuentra con que el legislador adoptó una decisión de política criminal que tuvo en cuenta fundamentalmente criterios éticos o valorativos, es decir, estos criterios internos a los que yo me referí, que son merecimiento y necesidad. Y si uno mira los distintos proyectos de ley, y en definitiva el que se concretó en la ley que estableció el ilícito penal de colusión, uno encuentra que las razones que se tuvieron en cuenta fueron la gravedad de la conducta, la falta de proporcionalidad, y la falta de proporcionalidad que no se reaccionara, digamos, penalmente frente a conductas tan graves como la corrupción en relación con otras conductas que podían ser también delitos económicos, y sobre todo el déficit de disuasión que tendrían las sanciones pecuniarias. Y lo que es interesante es que surge la necesidad de legislar o de repenalizar, porque sabemos que ese era el esquema que establecía originariamente nuestro sistema de libre competencia, en razón de casos concretos. Uno ve, digamos, una proliferación de un conjunto de proyectos a partir del caso Farmacia. 15 proyectos aproximadamente se presentaron después de ese caso o con motivo de ese caso. ¿Qué es lo que hizo entonces el legislador? Prefirió consideraciones éticas y valorativas como las que yo mencioné, pero lo que hizo es tratar de conjurar algunas de las deficiencias sistemáticas y prácticas que iba a generar esa decisión. Y eso es algo que a mí me parece interesante también porque aquí se recogen los otros criterios de racionalidad legislativa que yo mencioné con anterioridad. ¿Cuáles serían esos supuestos, digamos, defectos o deficiencias sistemáticas y prácticas que se podían generar con esta decisión? Primero, la necesidad de conciliar con un sistema administrativo sancionador que uno podría llamar sui generis y además muy penalizado. ¿Por qué estoy diciendo sui generis? Porque sabemos que no es propiamente administrativo sancionador si nosotros damos un concepto estricto de esta disciplina, porque quien impone la sanción es un tribunal, a diferencia de lo que sucede en el derecho administrativo sancionador en general. Y además penalizado porque podríamos decir que hay varias herramientas que establecen una intensidad de este sistema que lo diferencian del derecho administrativo sancionador común. No solo por la entidad de las sanciones, y no me refiero solo a la multa, sino que también a las sanciones interdictivas que se prevén en este sistema, también por las facultades de investigación que tiene la Fiscalía Nacional Económica. Estas facultades intrusivas son algo particular en el sistema administrativo sancionador, y además la delación compensada como el mecanismo para poder pesquisar la colusión. Es decir, estos tres elementos entonces agregan un carácter especialmente intenso a este derecho administrativo sancionador. Y lo otro que había que era necesario conjurar, digamos, es que este sistema estaba resultando exitoso para poder perseguir y sancionar la corrupción. Entonces se entiende que es necesario preservar ese sistema y buscar una manera de que a ese sistema se adicione de alguna manera, digamos, la sanción penal. En segundo lugar, había que conseguir, digamos, proteger la delación compensada como un mecanismo para descubrir los carteles. Y yo creo que esto no es necesario ni siquiera decirlo, teniendo en cuenta la importancia que tiene esta herramienta precisamente para conseguir ese objetivo. La proporcionalidad y la evitación del non bis in idem, sobre todo el procedimental. Este también era un problema que se planteaba, cómo conseguir cierta proporcionalidad en la reacción y cómo evitar que se siguieran dos procedimientos paralelos frente a hechos que pudieran tener este doble carácter, administrativo, sancionador y penal. Y lo que creo que también es importante es la falta de determinación del tipo penal. Sabemos que la descripción que hace el 3 letra A es una descripción muy amplia, e incluso la descripción del artículo 62, a pesar de que se seleccionan algunos comportamientos, no me va a dar tiempo de analizar qué es lo que se selecciona, pero sabemos que lo que se criminalizó no es exactamente lo mismo que establece el 3 letra A, pero de todas maneras el artículo 62 es una figura bastante amplia, y por lo tanto la posibilidad de que se comprendan dentro de ese artículo 62 un conjunto de comportamientos que tienen muy distinta valoración, muy distinta lesividad, muy distintos efectos, hace necesario que se establezcan mecanismos que hagan posible una delimitación no solo ex ante, sino ex post,
de ese tipo penal, y lo que decidió entonces el legislador, y es lo que recoge el sistema vigente, es esta fórmula, que podríamos decir primero, un sistema en que se seleccionan ciertas conductas penalmente relevantes y son las que consagra el artículo 62. Por lo tanto, el artículo 62 lo que contiene es, digamos, podríamos decir, una selección de los comportamientos que son más graves, definidos ex ante por el legislador. Sabemos que ahí está en concreto entonces solo las conductas que son constitutivas digamos, de carteles duros, y además en el caso de licitaciones, solo licitaciones que son públicas. La otra pieza, digamos, de este esquema es la regla de la secuencialidad, es decir, que el procedimiento penal sigue únicamente en el evento de que se establezca por sentencia ejecutoriada la existencia de una conducta que satisfaga las exigencias del artículo 62. Y en tercer lugar, y esto es quizá lo que va a ocupar todo el resto del seminario, es este elemento de la acción penal en manos de la Fiscalía Nacional Económica. Yo estimo que este tercer elemento, el que la acción penal esté en manos de la Fiscalía Nacional Económica, a lo que conduce precisamente es a satisfacer varias de los problemas o a conjurar varias de las deficiencias sistemáticas y prácticas que generaría este sistema de adicionar la sanción penal a la administrativa sancionadora. Y sobre todo la que está mencionada aquí como letra, perdón, pero hay 2B, la última, la falta de determinación del tipo. A mí lo que me parece es que lo que permite esa acción penal en manos de la Fiscalía Nacional Económica es la selección ex post de comportamientos que son penalmente relevantes y que hace posible entonces delimitar cuál es el ámbito de lo que se perseguirá penalmente. Se fueron mis 10 minutos, así que, bueno, quedo a disposición para preguntas o comentarios. ¿Puede salir de aquí? Muchas gracias, Sole. La verdad que dejaste varias preguntas dando bote, así que deberíamos volver en la parte de preguntas a retomarlas. Y si de preguntas se trata, nuestro siguiente invitado, Javier Veloso, dijo que viene con el propósito de traer una serie de preguntas y dudas para hacernos a todos pensar sobre la configuración de esta acción. Así que, Javier, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andy, Javier, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cuando me llamaron para participar en este seminario, yo les dije que yo en esta materia tengo más dudas que certeza, y por lo tanto lo que yo podía ofrecer era explicitar esas dudas para ver si juntos podemos ir arribando a ciertas certezas, ¿no es cierto? Entonces la idea mía es ser un poco provocador y presentar algunos problemas que se están presentando y que se presentarán con el actual diseño institucional, y también revisar los reparos prácticos que se hacen a la eliminación de la previa instancia particular de la FNE. Y digo reparos prácticos un poco también siguiendo lo que dijo Soledad, porque son reparos prácticos y políticos. No creo que haya verdaderamente razones jurídicas sustantivas de ninguna especie para la necesidad de una previa instancia particular. Esta es claramente una definición del Estado de Chile en materia de política criminal. No es un accidente, es una opción. Podemos estar de acuerdo o no, pero convengamos que es una opción. Ahora, yo creo que no es lo ideal que se haya empezado a cuestionar una política pública, un diseño institucional, antes de que haya tenido la oportunidad de probar su eficacia, digamos. Aún no podemos evaluar una experiencia real de funcionamiento del sistema vigente. Uno sí, creo yo, podría aventurar que sin la previa instancia particular tendríamos varias querellas penales en materia de colusión. La política criminal por la que optamos entonces está funcionando. El que estemos aquí reunidos discutiendo este tema da cuenta de que hay un cuestionamiento importante a este diseño institucional, incluso antes de que haya podido demostrar en la práctica su operatividad. Yo creo que en eso tiene que ver, en este déjà vu, como lo llamaban Javier y Andy, la situación que vive el país desde el 18 de octubre. Y además se suma la apertura de este espacio para el cuestionamiento y la discusión que se abrió con ocasión del proyecto del gobierno que entrega más herramientas a la FNE para realizar su trabajo y que pretende elevar el piso de la pena de determinados carteles duros que afectan bienes de primera necesidad. Entonces, esta ventana que se abrió ha vuelto a poner en el debate público el problema de la previa instancia particular. Y eso, creo yo, ocurre
porque el derecho penal no solo se trata de castigos y ejemplos, sino que también contribuye en determinadas circunstancias como las que estamos viviendo en Chile, a fortalecer, o puede contribuir, a fortalecer la confianza en la institucionalidad, y no debiéramos hacer caso omiso de esa realidad. En suma, a pesar de que es una institucionalidad muy reciente y que no se ha estrenado en sociedad, ya se está cuestionando, y no parece ser un caso de esos que los penalistas, me corregirán después si me equivoqué con el término, llaman derecho penal de emergencia, porque ya hubo un amplio apoyo a la iniciativa de criminalizar la colusión cuando se discutió entre el 2014 y el 2016. En mi entender, lo que ocurrió en esa ocasión es que no hubo agua en la piscina para criminalizar efectivamente y de sopetón la conducta. La instancia previa particular creo que fue una forma de hacer más gradual el paso hacia una criminalización efectiva principalmente. Y en menor medida, creo que se pensó además que con esta instancia previa se protegía de mejor forma la delación compensada. El problema, creo yo, de fondo, es que el resultado de este diseño institucional es que distorsiona bastante el diseño general de la política de persecución penal. Un poco tomando las palabras de Sole, no parece ser armónico esta solución con el ordenamiento jurídico. En efecto, nuestro sistema penal establece una suerte de cascada de gravedad, por decirlo así. Los delitos que merecen menor reproche se investigan a partir de una acción penal privada, ¿no es cierto? El típico caso en el que se prescinde del Ministerio Público y del Estado para la persecución en la injuria y la calumnia, que cada vez es menos relevante, ¿no es cierto? Basta meterse en Twitter para ver que cada vez es menos relevante. Se requiere entonces un impulso al querellante. Los que merecen un reproche mayor tienen sistemas de previa instancia particulares, el caso de los delitos aduaneros, de los delitos tributarios, de los delitos de propiedad industrial. Pero los que lesionan bienes jurídicos que la sociedad considera la mayor importancia, y por tanto son delitos que revisten la mayor gravedad, son de acción penal pública. El punto es entonces que la colusión es un delito de la mayor gravedad, porque entre otras razones es un delito pluriofensivo. Afecta por una parte la fe pública en el sistema económico, ¿no es cierto? Traba el libre intercambio y circulación de bienes, pero además afecta el patrimonio de las empresas y el patrimonio de las personas naturales. O sea, es un delito de gran relevancia. Y después del caso de la farmacia, la ciudadanía está consciente de esta gravedad y es por eso que se presentaron 14 o 15 proyectos orientados a reintroducir la pena de cárcel que había sido derogada el año 2003 a partir de ese caso de la farmacia. Esto es una muestra clara de que las personas demandan hace ya mucho tiempo la mayor severidad para estos delitos y que sean castigados con una pena de cárcel efectiva, además. Entonces, las personas, la ciudadanía, creo yo, es bastante evidente, demanda que el derecho penal cumpla su función preventiva de disuasión, pero también su función retributiva de castigo. Entonces, con el diseño institucional actual, yo creo que la percepción general es que la consecuencia legal efectiva de la colusión es muy tenue en Chile. Y en materia penal me parece a mí que tapar el sol con un dedo, es decir, aquellas conductas que afectan bienes jurídicos muy valiosos, criminalizarlas, pero no de una manera que la criminalización sea efectiva, no es una buena estrategia. Ya tuvimos una pésima experiencia, ¿no es cierto?, con la invocación del tipo penal del artículo 285 del Código Penal en el caso farmacia y también en el caso tissue, con todas las tensiones institucionales que eso generó. Y además con la posterior crisis de expectativas y subsecuente delegitimación de las instituciones. Si uno pregunta, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, ¿cuál fue el resultado de estas grandes colusiones? Es que hubo unas clases, ¿no es cierto?, de éticas que después fueron dejadas sin efectos por la Corte de Apelación y la cosa llegó hasta ahí. Y esa es la percepción que tienen las personas. Entonces, a todo esto, yo creo que es importante agregar que la previa instancia particular que se contempla en esta materia es además muy excepcional en el derecho comparado. Yo solo conozco un caso realmente homologable, que es el caso japonés. En todas las otras partes, las investigaciones administrativas, donde existe criminalización de la colusión, las investigaciones administrativas y las investigaciones penales se realizan paralelamente. Pero adicionalmente a eso, el diseño particular de nuestro sistema es una anomalía en nuestro propio medio jurídico.
Los casos, por ejemplo, de aduana y servicio de impuesto interno, las investigaciones sean administrativas y por el Ministerio Público pueden coexistir perfectamente. El servicio de impuesto interno, por ejemplo, puede presentar querellas penales mientras investiga. No se espera una decisión o validación de un ente jurisdiccional para que pueda, ¿no es cierto?, presentarse una querella en materia tributaria. Son responsabilidades distintas, se tramitan al interior del Servicio de Impuestos Internos por departamentos distintos. Entonces, en materia de colusión tenemos una previa instancia particular sui generis, muy especial, que no tiene parangón ni siquiera en nuestro propio sistema jurídico. Ahora bien, yendo más directamente a cuáles son los problemas que genera esta instancia previa particular. Yo creo que el primer problema es que las investigaciones de los casos de colusión se pueden extender por 2 o 3 años. Todos los que hemos participado, ¿no es cierto?, en la defensa de empresas investigadas, sabemos que esa es una duración bastante estándar. Por su parte, el proceso judicial por colusión puede llegar a demorar hasta 6 años en tener una sentencia ejecutoriada. O sea, estamos hablando de que la persecución penal que se puede iniciar, se va a iniciar una década después de iniciar la investigación por la FNE y muchísimos años después de acaecidos los hechos que se están investigando. Y ello en circunstancias de que la prescripción en sede penal es de 5 a 10 años en la mayoría de los delitos. Entonces hay que tener presente que el sentido de la prescripción en materia penal es que se supone que pasados 5 a 10 años hay una desmotivación, una pasividad del Estado para perseguir penalmente. Se ha producido lo que los penalistas creo llaman el olvido penal, ¿no es así? Entonces, que pueda ocurrir perfectamente que se inicie una investigación por el Ministerio Público 15 años después de los hechos investigados, a mí me parece que pugna bastante con el sistema penal general. El segundo problema complejo que yo veo es que se produce en estos largos años desde que acaecieron los hechos una degradación evidente de la prueba. Y ello en circunstancias de que una dificultad que supone la imposición de penas privativas de libertad es que estas exigen un estándar de prueba más elevado que el que se requiere para la imposición de multas en sede administrativa. El Ministerio Público no le basta presentar los antecedentes de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, va a tener que reproducir esos antecedentes de la investigación de la FNE y convertirlos en prueba en juicio. Y para ello el Ministerio Público probablemente va a tener que hacer alguna investigación autónoma complementaria. No le basta con recibir la investigación de la FNE. El tercer problema que yo veo es que durante la investigación el Estado y el imputado obviamente no gozan de igualdad de armas. Pero eso lo tolera nuestro sistema jurídico porque llegado el juicio oral, estas armas que son desiguales durante la investigación se nivelan. La cancha en teoría es emparejada. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que después de transcurridos 10 años o más de los hechos, el imputado va a poder recopilar toda la prueba que necesita para defenderse? Probablemente se va a encontrar con que hay testigos importantes que ya no están en el país, o que han muerto, o que están enfermos o imposibilitados de declarar. ¿Cómo se defiende entonces en esas circunstancias un imputado? ¿Dónde queda su derecho a la igualdad de armas? Hay, o se puede producir, creo yo, con bastante facilidad, una verdadera imposibilidad material de la defensa. Así las cosas, yo veo también un cuarto problema, es que se pierde también el sentido de la oralidad del proceso penal. Aquí hay expertos en derecho procesal penal y podrán corregirme, complementarme, pero la idea, el sentido de la oralidad del proceso penal es que hay inmediación de la prueba para producir la convicción en los jueces. Eso no ocurriría, ¿no es cierto?, con el diseño institucional actual, o difícilmente podría ocurrir. Un quinto problema es que desde un punto de vista práctico, el Ministerio Público tiene un mayor control o dirección de órganos auxiliares, tiene facultades o herramientas de investigación muy significativas y útiles, como por ejemplo, detener personas o impedir como medida cautelar que haya contacto entre ciertas personas que han participado en un ilícito. Y además en todo el territorio nacional, cosa que no ocurre con la Fiscalía Nacional Económica, que como sabemos está radicada en Santiago. Además cuenta con redes, tratados de cooperación internacional a nivel de agencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso le permite tomar declaraciones de testigos que son citados por los órganos de persecución en otros países y tienen la obligación de comparecer. Es más, puede en el curso de una investigación penal solicitar la extradición de personas luego de que haya formalizado a esas personas en ausencia. Nada de eso se puede hacer en el actual diseño institucional, ¿no es cierto? Ahora bien, esos son los reparos, esos son los problemas que yo le veo al diseño institucional actual. Pero
también hay, para ser equilibrados, reparos prácticos, ¿no es cierto?, a cambiar este diseño institucional. El principal tiene que ver con la delación compensada, ¿no es cierto? Se arguye que la efectividad de un sistema de persecución y sanción de carteles depende, por un lado, de que los costos de infringir la ley sean altos y haya para ello sanciones elevadas, y por el otro, que las instituciones sean eficaces en la detección y aplicación de esas sanciones, es decir, que la probabilidad de ser sancionado sea alta. Y la principal herramienta de detección de carteles en Chile y en el resto del mundo es, efectivamente, la delación compensada. Por otro lado, este tema que comentó Sole, de la consecución, de la posible consecución de procesos paralelos destinados a perseguir responsabilidades administrativas y criminales, podría poner en riesgo efectivamente la eficacia en la detección y persecución administrativa y podría también generar sentencias contradictorias en lo administrativo a lo penal. Pero yo creo que esas, que son las fundamentales, los argumentos fundamentales, ¿no es cierto?, para defender el diseño institucional, pueden ser solucionados de maneras diferentes a la que optamos, y con esto voy terminando. En primer término, respecto a la doble investigación y juzgamiento, son responsabilidades distintas, que suelen recaer en personas también distintas. Generalmente en sede administrativa se juzgan a la empresa y en sede penal a las personas naturales. Existen además estándares de convicción diferentes. Entonces, no es extraño que hoy día, incluso con el diseño institucional que tenemos, pueda haber también sentencias contradictorias en sede de competencia y en sede penal. Sobre todo, teniendo presente lo que dije sobre la degradación de la prueba y la necesidad de reproducirla y complementarla en el juicio penal. Además, el tipo abierto, ¿no es cierto?, del artículo 3º, letra A, no es el mismo tipo que es el tipo penal contenido en el artículo 62. En ese sentido son dos hipótesis diferentes. Segundo, las penas penales deben ser impuestas con probabilidades elevadas. Y eso es precisamente lo que no ocurre con este diseño institucional, porque eso introduce un mayor, por así decirlo, germen de la traición al interior de los carteles, desestabilizándolo de manera más significativa, sobre todo porque la pena penal es una pena intraspasable a un tercero y es personalísima. Entonces, puede ayudar a desestabilizar los carteles con mayor efectividad, que es una de las razones por las cuales existe la delación compensada. No solo la detección, sino que la desestabilización general ex ante. Entonces, es importante tener eso presente, porque algunas de las críticas que se esgrimen hoy en día a los sistemas de delación compensada es que muchas veces sirven para pesquisar carteles viejos y moribundos, que son los que mayormente se delatan, no los nuevos y vigorosos. Por lo tanto, a lo mejor poner el acento en la desestabilización de los carteles puede ser una política pública más efectiva que poner el acento solamente en la detección de los carteles. Y por último, nadie pide que por ley o mediante acuerdo más o menos completo la Fiscalía y el Ministerio Público se coordinen para establecer, en caso de que las investigaciones fuesen paralelas, para establecer prácticas para el desarrollo de esas diligencias durante la etapa investigativa, para recabar antecedentes que puedan ser útiles en sede administrativa para utilizar en sede penal y viceversa. De hecho, ambas instituciones cuentan ya desde el año 2008 con un convenio de colaboración que permite hacer estas coordinaciones. Entonces termino diciendo que yo revisé una buena cantidad de países, no quiero latearlos con ellos, pero la generalidad de los casos es que las investigaciones en los países son paralelas y existen instancias de coordinación. Así ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, en Escocia. Pasa también algo parecido en Australia. No es así. En Alemania solo se castiga el bid rigging, por lo tanto no es un problema especialmente complejo en ese país. En Francia, la autoridad administrativa a cargo de la persecución en materia de competencia tiene la potestad de decidir si envía el asunto o no al persecutor penal. Eso se parece un poco a Chile, pero está obligado a hacerlo si lo solicita el Ministerio de Economía o un tercero afectado inicia una acción. Entonces, de alguna manera eso demuestra que en la mayoría de los países existen mecanismos de solución de los problemas que la Sole indicaba cuando se introduce la penalidad penal, que pueden ser alternativos y mejores que los que tenemos nosotros. Sin ir más lejos, en Brasil
El Ministerio Público es soberano para decidir si inicia o no una investigación por colusión, pero existe una coordinación entre el Ministerio Público y la Secretaría de Derecho Económico del Ministerio de Justicia muy estrecha, que en términos prácticos permite, ¿no es cierto?, la deferencia al Ministerio Público a los organismos técnicos en materia de libre competencia. Entonces, es posible idear, diseñar un sistema que solucione este problema de una manera que genere menos deslegitimidad del sistema y que haga más probable y efectiva la persecución penal. Por ejemplo, una idea de diseño institucional alternativo puede ser perfectamente que se unifique la investigación y sea conducida bajo una dirección conjunta de la Fiscalía y el Ministerio Público para que esa investigación pueda ser utilizada directamente en el juicio oral. Eso es básicamente por ahora lo que les quería decir para hacer estas preguntas que espero que podamos ir contestando a lo largo del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias también a los que ya empezaron a dejar sus preguntas en el chat. Las estamos dejando todas guardadas para la ronda de preguntas. Y justamente varias de las preguntas finales creo que hiciste en tu presentación, principalmente respecto a cuál va a ser la implicancia de la sede penal en el proceso administrativo, cómo se ha conjugado esto en otros países, son algunos de los temas de los que nos va a hablar Jorge Bofill ahora. Jorge, te cedo la palabra y agradezco nuevamente tu presentación. No, gracias a ustedes, Andrés y Javier, por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, como ya anticiparon, sobre todo Javier, sin que haya nada nuevo bajo el sol, el Ministerio Público ha vuelto a la carga a propósito de la tramitación de la ley que es parte de la agenda antiabusos del gobierno, introduciendo cambios a la normativa sobre corrupción. Más allá de las razones políticas, es más o menos evidente que esta es una ley o un proyecto de ley surgido desde la contingencia. De otra manera, sería bien difícil de entender que sin que haya habido posibilidad de testear el diseño de la ley 20.945, ya estemos pensando en nuevamente introducirle modificaciones desde el punto de vista de tipos agravados, mayores penas, etc. Pero aquí estamos. Yo quisiera distinguir dos cosas y mi idea es abrir un poco el zoom, es decir, no quiero quedarme con la discusión local a partir de lo que hoy día es el decreto ley 211, sino que me parece que es importante, existiendo la posibilidad de que se vuelva a producir esta discusión, el que repasemos un poco cuáles son las consideraciones que en el derecho comparado se tienen cuando se enfrenta este problema, sobre todo cuando se enfrenta el dilema de la criminalización de la corrupción. Y si bien es cierto que nosotros ya dimos el paso de criminalizar, dado que la solución de compromiso de la ley 20.945 fue precisamente el darle prioridad a la persecución administrativa, generando una posible persecución penal posterior. Y dado que la discusión se vuelve ahora sobre la posibilidad de transformarlo, por ejemplo, en investigaciones paralelas, esto nos obliga a revisar de nuevo cuáles son esas consideraciones relevantes. La discusión sobre cómo y cuándo se puede iniciar la investigación penal que estamos teniendo acá es una discusión muy doméstica. No existe ni he encontrado en el derecho comparado ejemplos similares en que la autoridad de persecución penal le dispute a la autoridad de competencia la posibilidad de llevar adelante la investigación penal por el delito de corrupción. Voy a terminar hablando de eso, pero a mí me parece que parte importante del problema que nosotros enfrentamos tiene que ver con esa forma de autocomprensión de la función que tiene el Ministerio Público. Este es un tema, el de criminalizar o no y cómo resolverlo, que ya ha generado muchas discusiones y análisis en el derecho comparado, especialmente en los últimos 10 a 15 años. Hay dos documentos que a mí me parecen relevantes para el que quiera revisar esto por su cuenta. Uno es un paper de la Comisión de Competencia de la OECD,
que es del 22 de abril de este año, que se refiere específicamente a la criminalización de carteles y al amaño de licitaciones públicas o el bid rigging, y que fue preparado este documento para una reunión de trabajo de la Comisión de la OECD que va a tener lugar la próxima semana. Es así de fresco el análisis. Y además encontré revisando también en la bibliografía que ahí se cita un trabajo muy interesante de una profesora de Australia, en la Universidad de Melbourne, que se llama Karen Beaton-Wells, que es del 21 de noviembre del año 2016 y que también fue publicado por la OECD. Si yo tuviera que recomendar algo para estudiar este tema, partiría derechamente por ahí. El foco de todos estos análisis, que no son análisis teóricos, son análisis de derecho comparado, de derecho duro, y de discusiones legislativas, está en el impacto que produce la introducción de figuras penales en los procesos, llamémoslos administrativos, aunque podemos discutir si son propiamente administrativos o no, y en su interrelación, especialmente, ya lo anticipó Javier Veloso, con los sistemas de delación compensada. Según explica Beaton-Wells, la razón es que en los últimos 10 a 15 años se ha producido un curioso fenómeno de convergencia en muchas jurisdicciones, en las que, por un lado, se ha avanzado en la criminalización y por el otro, se ha avanzado en el establecimiento de sistemas de delación compensada. Entonces, la pregunta que ella se hace para los efectos de este análisis es, ¿cómo se relacionan estos dos fenómenos entre sí? ¿Se refuerzan mutuamente los dos sistemas o están en una relación de tensión? Otra premisa importante en esto es que para la OECD y para todos los autores que he podido revisar en la materia, no existe ninguna duda de que desde la perspectiva de la detección, de la investigación, de la persecución y de la sanción de carteles, lejos la herramienta más eficiente es la delación compensada. Y en muchas partes esta se transforma en la consideración más relevante, incluso pensando en las objeciones que pueda generar. Es evidente que un sistema de delación compensada puede generar dudas desde el punto de vista de la justicia, porque básicamente todos los involucrados en un cartel son más o menos igualmente culpables, y aquí simplemente por una cuestión de tiempo, el que llega primero es el que se libera, eventualmente se libera completamente de la persecución por el solo hecho de haber sido el primero en hablar. Pero como esta herramienta es lejos la más eficiente en la detección de carteles, en general en el mundo se entiende que lo que hay que hacer es intentar proteger el sistema de delación compensada. De lo contrario, con la persecución penal, más allá de todas las consideraciones normativas que se puedan tener respecto a la gravedad de la conducta, simplemente se echa a perder el sistema de investigación y detección de carteles. Entonces, la pregunta es, ¿qué efecto produce la criminalización en la disposición de los individuos a efectuar solicitudes de delación compensada que permita detectarlos? En este paper de la OECD se citan dos autores, o tres, porque creo que son dos juntos. El primero es de Ginsburg y Cheng. Ginsburg es un juez americano, quienes concluyen diciendo que, irónicamente, la proliferación global de las sanciones penales y las políticas de delación compensada podría haber reducido el incentivo neto a reportar carteles. Otro autor, Claviter, dice que el mayor costo que suponen las sanciones penales en la obtención de la delación compensada ha contribuido en múltiples jurisdicciones a una declinación de la persecución penal, particularmente en Estados Unidos. Es bien importante también tener presente que hay algo de mito en esto de la gravedad de la delación compensada, perdón, de la penalización de colusiones. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, siendo un país que normalmente impone penas durísimas en todo el derecho penal, maneja en las últimas 2 décadas promedios de pena a las personas sancionadas por colusión entre 19 y 20 meses. O sea, estamos hablando de penas extraordinariamente bajas, incluso mirado desde un sistema tan duro como el sistema norteamericano. A partir de todo esto,
la OECD termina concluyendo que ante el riesgo de enfrentar sanciones penales, en algunas jurisdicciones, las compañías y sus empleados podrían decidir no solicitar la delación compensada ni estar dispuestos a cooperar. Y aquí viene un punto muy importante. Estos riesgos se exacerban donde la decisión de perseguir criminalmente no dependa de las autoridades de libre competencia. Estas son conclusiones, insisto, de la OECD. No estamos hablando de la discusión doméstica en Chile. Bueno, la pregunta entonces es cómo importamos todo esto a Chile. ¿Qué hacemos con estos problemas desde nuestro punto de vista? Bueno, respondiendo a la pregunta de Beaton Wells, nuestro legislador asumió que existe la relación de tensión entre criminalizar y la política de delación compensada. Esa es la explicación de por qué la ley 20.945 generó la discusión, la solución que ustedes conocen. Procesos sucesivos con prioridad a la causa de libre competencia y con titularidad de la acción en manos de la Fiscalía Nacional Económica. Y ya que la discusión que plantea el Ministerio Público, que es la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio, las preguntas que hace Javier son preguntas muy relevantes. Sin perjuicio de que yo tengo algunas observaciones a lo que dijo. Se discute en doctrina si entregarle la titularidad de la acción al Servicio de Impuestos Internos, a Aduana o a la Fiscalía Nacional Económica responde propiamente a un sistema de acción penal mixta, ¿ya? Pero al margen de la discusión teórica, no es tan cierto que la acción penal pública sea pública porque se trata de casos más graves. Hay otras consideraciones que el legislador tiene para los efectos de decidir entregar o de decidir cerrarle la compuerta al Ministerio Público. El mejor ejemplo, creo, desde el punto de vista de la gravedad, son los delitos sexuales, en los cuales cuando la víctima es un mayor de edad, la denuncia tiene que hacerla a la víctima y de lo contrario no se lleva adelante la investigación. Y la razón para eso es que hay consideraciones personales que el legislador tiene desde el punto de vista de la víctima para los efectos de entregarle a ella la herramienta de la persecución penal común. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado con llegar a conclusiones apuradas respecto desde el punto de vista de la gravedad de la corrupción, tanto por la experiencia comparada como por los modelos que existen en Chile desde el punto de vista de la persecución. Mi opinión es que existen obstáculos difíciles de superar para generar los procesos paralelos que pretende el Ministerio Público. Yo creo que los argumentos que reclama el fiscal nacional me parecen argumentos más bien de carácter político que argumentos de carácter técnico. Por ejemplo, una pregunta que uno debe hacerse a propósito de cómo sería el proceso penal paralelo al proceso administrativo es la siguiente. En los procesos penales, el Sistema Procesal Penal Nuevo de Chile lo que ha hecho es incorporar todas las consideraciones de debido proceso para los efectos de que la persecución responda a estándares internacionales. Uno de esos es el acceso temprano del imputado a todos los antecedentes de la investigación, con muy pocas excepciones. El proceso administrativo de libre competencia funciona exactamente al revés. Y funciona porque para que opere bien el sistema de delación compensada, eso no puede ser un sistema de información o de acceso público a la información. Es decir, en materia de libre competencia se necesita un periodo de investigación reservada para los efectos de que se tomen las decisiones de perseguir o no perseguir. Entonces, uno tendría que imaginarse el proceso penal en casos de libre competencia, ¿cómo se llevaría adelante? ¿Regirían las mismas garantías del Código Procesal Penal o tendríamos que sacrificar esas garantías o muchas de ellas para los efectos de resguardar la información que se quiere resguardar? Enseguida, yo creo que en el Ministerio Público no hay una cultura institucional suficiente todavía. Es una institución que tiene 20 años y que los primeros 10 años se dedicó prácticamente a echar a andar el modelo. No tiene una cultura institucional que sea capaz de satisfacer los estándares necesarios para resolver los problemas complejos que se plantean en la convivencia de la investigación penal con la administrativa. Quiero citar algunos ejemplos concretos, lo que nos muestra la experiencia.
en los últimos años ha habido mucho cuestionamiento del manejo de la información por el Ministerio Público. No nos olvidemos que la información que se maneja en las investigaciones penales es de acceso de los intervinientes, pero no es de acceso público. Y en Chile, los expedientes del Ministerio Público están en la prensa muchas veces antes de que estén en las manos de las partes. El Ministerio Público responde diciendo que normalmente la filtración la hacen los abogados. Yo tengo mis dudas respecto de eso, pero lo que es evidente es que no hay ningún interés por perseguir las infracciones que cometan los fiscales en este tipo de materia. Hay muy poca disciplina interna en el Ministerio Público. Es cuestión de ver también todos los problemas que hemos presenciado en los últimos meses respecto de disputas a través de los medios entre las autoridades superiores del Ministerio Público. En segundo, yo creo que el Ministerio Público todavía no tiene, o derechamente no tiene, una cultura de colaboración como la que se necesitaría para que una convivencia de procesos tuviera alguna posibilidad de éxito. Es cierto que han firmado un convenio con la Fiscalía Nacional Económica, pero yo prefiero juzgarlos por sus hechos. Y cuando uno ve cómo actúa el Ministerio Público cuando no se sale con la suya, la verdad es que hay muy poca cultura de colaboración. En el caso Tissue, por ejemplo, el Ministerio Público intentó obtener por la fuerza de los tribunales, digamos, información respecto de la delación compensada que ahí se había alcanzado, al punto que este tema terminó siendo resuelto por la Corte de Apelaciones y por el Tribunal Constitucional. A mí me parece que eso habla de un Ministerio Público cuya autocomprensión es de que se trata de como ellos mismos lo dicen, un organismo autónomo que no tiene por qué tomar en cuenta consideraciones ajenas por los aspectos de las decisiones que lleva a cabo. Y finalmente, como ejemplo, si se trata de generar confianza en las decisiones del Ministerio Público para los efectos de, por ejemplo, resguardar el sistema de delación compensada y para generar incentivos para que la gente se delate, lo que ocurrió en el mismo caso que citó Javier, durante el proceso me parece que es decidor. Ahí los dos imputados principales habían llegado a un acuerdo con el fiscal de la causa para los efectos de negociar el trato que iban a recibir durante el proceso, particularmente para negociar las medidas cautelares a las que podrían ser sometidos y en función de eso fue que prestaron colaboración y declararon. Sin embargo, cuando llegó el momento de discutir las medidas cautelares, el fiscal de la causa argumentó que no se habían cumplido esas condiciones en la misma audiencia, salió con eso y terminó pidiendo y obteniendo una prisión preventiva. Y esto lo digo porque desde el punto de vista de las personas involucradas en un cartel, que son invitadas eventualmente a enganchar al sistema de delación compensada, el riesgo no es solo el riesgo de la pena que eventualmente se puede, como decía Soledad, conjurar con la exención de responsabilidad, sino que también existe un riesgo procesal. La pregunta es qué va a pasar durante la investigación penal con las personas imputadas por el cartel. ¿Cuál va a ser el costo que van a pagar durante el proceso? En muchos casos, la experiencia en materia penal demuestra que el riesgo procesal, o sea, el riesgo y el costo que significa para las personas el proceso penal, es eventualmente bastante mayor que el riesgo penal. Y yo creo que estas son todas consideraciones que no se pueden perder de vista cuando llegue el momento de eventualmente revisar esto, aunque yo creo que mientras no se teste el sistema, no deberíamos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la clara presentación y la serie de puntos hechos. Un solo comentario al margen únicamente, ya que citaste a Caron Vito Nubel, que ha escrito bastante sobre criminalización de la colusión, solo de pasar a hacerle competencia a su podcast sobre plataformas digitales, que también es extraordinario, así que se los dejo muy recomendado. Y hecho ese paréntesis, le doy la palabra a Felipe, que probablemente le ha tocado ya en los últimos 6 años ir dando la pelea primero por la criminalización de la colusión y ahora por ir defendiendo probablemente el diseño institucional. Así que me imagino que va a tener harto que decirnos desde el contexto en el que se ha dado esta discusión hasta en qué está hoy día la discusión procedimental en el Congreso. Muchas gracias desde ya, Felipe, por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, déjame. ¿Ahí sí? Sí, ya, muchas gracias por la invitación. Y, a ver, yo estoy bastante de acuerdo en los tres anteriores, ¿ah? Lo que me preocupa, ¿no? Estoy muy de acuerdo con el análisis de Jorge. Estoy también un poco de acuerdo con las preguntas de Javier, ¿ah? Aunque no me emocionaron. Son preguntas que las he escuchado, digamos, pero creo que son preguntas legítimas. Y también creo, y estoy de acuerdo con el análisis más general que hizo la Sole. Entonces, quizás lo que podría servir para incentivar un diálogo es quizás contar un poco experiencia de cuál creo yo que debiera ser la posición. Y la posición es un poco lo mismo que dijo Jorge recién, ¿ah? Que como encuentro un poco superficial entrar a discutir estos mismos temas que se trataron largamente hace poco tiempo atrás, digamos. Ese es mi punto principal, ¿no? Y no porque no crea que tengan mérito los argumentos de las partes, ¿ah? O sea, yo creo que esta es una cuestión que es esencialmente debatible, y también yo creo que eh, hay una cuestión que como que es muy difícil de solucionar. O sea, la imagen que yo me hago en la cabeza es, no sé si ustedes han visto cuando se juntan dos ríos que tienen aguas de colores distintos. En el pueblo se junta con un río que se llama Ventisquero, y, y, y claro, como que a veces no tiene solución. O sea, es que, ¿quién domina ahí? ¿Qué color del agua domina? Uno que viene de un lado o del otro, digamos. ¿Y cuál es el proceso? O sea, eh, el proceso es, hay que mirar, para ver cuándo se topan estos dos ríos, hay que mirar cómo viene el agua hacia abajo o hay que mirar cómo viene hacia arriba. Y de nuevo, yo creo que o hay puntos de vista, hay intereses, hay diseño que permiten tener esta discusión. Lo que yo encuentro que es medio frívolo, yo creo que esa es la palabra, es tener esta discusión tan pronto, después de haber salido en una enorme discusión en estos mismos temas hace 3 años y medio, 4 años. O sea, especialmente, y esto, no sé, yo he visto unos penalistas que se les olvida esto, esto de la irretroactividad de la ley penal. Entonces, y eso yo lo encuentro en el escenario actual de Chile, donde estamos con muchos desafíos, ¿no? De pandemia, de recesión económica. No sé, yo encuentro un poco frívolo, de verdad, encuentro un poco frívolo volver a utilizar a cantar este mismo bolero, con las mismas letras, con más o menos los mismos argumentos. Bueno, y yo tengo al menos, no sé, 7 razones que son bastante prácticas, y no voy a entrar en ninguna disquisición teórica. Yo soy hay que ser muy cuidadoso con el tema de los trasplantes, ¿ah? De la institucionalidad de afuera. Yo les puedo dar ejemplos no sé, de Australia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque son realidades institucionales muy distintas. Y lo que graficó Jorge sobre la realidad del Ministerio Público, en esos países no es así, ¿eh? Sino que la experiencia que yo tengo es que justo lo contrario, es que el mundo penal es muy serio, muy sofisticado y muy riguroso en ver qué cosas aceptar y qué cosas no. Pero de nuevo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de los trasplantes. Las 7 razones. Bueno, la primera es que la Fiscalía Económica, a todo esto hay una confusión con los nombres. Yo no sé, el legislador cuando inventó el Ministerio Público, ¿por qué no fue más original, digamos? Si la Fiscalía Nacional Económica tiene ese nombre, Fiscalía Nacional, desde 1963. Incluso yo creo que quizás le convendría a la Fiscalía Nacional Económica que le cambien el nombre, a otro nombre, digamos, pero bueno, usaron el mismo nombre, además tienen como 2 nombres. ¿Por qué no usan un solo nombre? Tienen 2 nombres, pero en fin. La Fiscalía Nacional Económica sabe de carteles,
Oye, y saber de carteles, la Fiscalía Nacional Económica lleva 60 años aprendiendo de carteles y ha sido, entre comillas, exitoso en los últimos tiempos, pero, por ejemplo, en la época de Enrique como fiscal fue muy activo en la persecución de carteles, ¿no? Y con leyes mucho más desventajosas. Entonces, yo nunca he tenido una discusión con el Ministerio Público de profundidad sobre los desafíos que presentan los carteles, como un ilícito, como una infracción, ¿no? Y sobre el tema de la economía, y sobre el conocimiento que hay que tener en relación con los mercados, y sobre la prueba indirecta, y el tema del estándar de prueba. Entonces, la discusión más bien se da por esta cuestión de que el derecho penal es el derecho de los pobres, en cambio el derecho económico es el derecho de los ricos, que no sé, a mí me cuesta entender eso porque yo creo que está más dentro de la sociología, ¿no? Y el Ministerio Público, donde pudo haber aprendido de carteles, fue el caso Farmacia. Y no necesito repasar los resultados de eso, pero creó expectativa en la población, infló la expectativa y después salió, mira, no cojeando, sino que sin sangre, digamos, ¿no? Sin ninguna sanción, y yo diría un resultado bastante desastroso. Y lo más terrible de todo esto es que muchas personas sabían que iba a pasar eso. O sea, que el artículo que estaban utilizando, el 285, no le iba a dar para lo que ellos querían hacer. Entonces, era una crónica de una muerte anunciada, porque cualquier juez serio de garantía iba a entender que no daba, digamos, que no daba para lo que, por mucha infraccional y por muy legítimo que haya sido las conductas de las farmacias, que ya fueron efectivamente sancionadas por el sistema de libre competencia. Segunda razón, la Fiscalía Nacional Económica sabe de delaciones compensadas y también sabe el Tribunal de Libre Competencia. Y el Ministerio Público, al menos en relación con la actuación bochornosa, yo creo que esa palabra, y uno puede poner más adjetivos, digamos, pero la actuación bochornosa de pedir los papeles de la delación compensada en el caso Tissue, sabiendo y habiendo sabido cuál fue el resultado del caso Farmacia, o sea, sin tener un artículo penal, yo creo que, yo no sé, debieran ellos dar explicaciones, ¿no? En vez de seguir cacareando y pidiendo efectivamente mayor intervención en los temas de colusión. Bueno, primero deberían de explicar por qué hicieron lo que hicieron. Yo les voy a contar una cosa, yo me encerré con la presidenta de la Federal Trade Commission para que me ayudara en los temas de confidencialidad, y aquí Javier también tuvo una participación, incluso fue un abogado que alegó en el Tribunal Constitucional. Y me junté también con el Departamento de Justicia en materia antitrust, y ellos nos ayudaron mucho, también Inglaterra nos ayudó mucho y nos entregaron los antecedentes. Y después de 1 hora y media con la Federal Trade Commission, la presidenta de la Federal Trade Commission, en la reunión donde estaba el máximo experto en materia de confidencialidad, una persona que llevaba 35 años dedicado solo a confidencialidad, me dijo, oye Felipe, me dijo, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué el Ministerio Público está haciendo eso? Y esa misma pregunta me la hizo también el máximo funcionario en materia de persecución criminal de carteles en Estados Unidos. Y yo no le supe explicar. Yo no le supe explicar. Bueno, quizás el Ministerio Público aún nos dé una explicación, digamos, de por qué efectivamente hizo. Y la Fiscalía Económica ha sido exitosa en su política de persecución, o sea, no la pueden acusar de anémica. Y de nuevo, esta cuestión lleva años, no es solamente los últimos 10 años, son los últimos 20 años, es un conocimiento de nuevo que tiene 60 años, ¿no? Ha sido exitoso en las medidas intrusivas, y eso es muy interesante porque esas medidas intrusivas se consiguieron por el caso Farmacia. Y esa ley la tramitó y la negoció Enrique Vergara como fiscal nacional económico. Y ahí donde el río se empezó a mezclar un poco porque se introdujeron medidas intrusivas y obviamente se introdujeron artículos del Código Procesal Penal. Pero la Fiscalía Económica aprendió y la tasa de resultado ha sido muy buena, tanto es que nunca le han votado una medida intrusiva. Y eso es notable, digamos, a pesar de que ya ha tenido, me consta, varios recursos, ¿no? Ha juntado, no sé, más de $200 millones
ha tenido muchos casos. Hay una encuesta de Deloitte que es muy interesante. En 2012 le preguntaban cuál es el grado de efectividad de la Fiscalía Económica en la persecución de los carteles. 9%. La misma pregunta al mismo grupo el 2016. Casi 50%. Entonces yo me pregunto si el Ministerio Público quiere... Lo que te quiero pedir es... ¿Aló? Sí. Escuché como una voz como el inconsciente. Ya, no es mi inconsciente, por lo menos. Espero que haya sido alguien. Alguien me estaba pidiendo algo, no sé qué lo quiere, pero en fin. Déjeme terminar, unos minutos más. El Ministerio Público, en cambio, y de nuevo, que salga el pizarrón, que muestre cuáles las tasas de éxito que tiene en delitos económicos sofisticados, pero yo no soy penalista, ni mucho menos, ni conozco ese circuito, pero como simple ciudadano, leer los diarios, me da la impresión de que no parece una institución que está siendo muy eficiente y muy eficaz. Y de nuevo, quizás sería un buen momento para que ellos expliquen de que sí lo son, digamos, y por qué lo son y bajo qué parámetros. Las multas son disuasivas. Claro, se ha dicho, y lo ha dicho el Ministerio Público, que esas multas sería casi una inversión para las personas que hacen los carteles. Ya, pero es que, de nuevo, está mirando en forma torcida la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque justamente la principal reforma, yo creo, a mi juicio, junto con lo de la ley de fusiones que se cambió en el 2016, es que se estableció un sistema de multas que es de los más duros en el mundo, ¿no? De multas financieras, ¿no? O sea, del 30% de venta o del doble del beneficio. Y además, el sistema de indemnizaciones, porque se le dio una agilidad que obviamente no tenía con los tribunales ordinarios a través de los tribunales de libre competencia. Entonces, el costo del peor escenario a estas personas, a estos ejecutivos que son personas que se manejan en Excel, digamos, que este no es un delito impulsivo, este es un delito planificado, que tiene muchas etapas, que hay muchas personas involucradas. Bueno, es evidente que el peor escenario le cambió mucho, pero eso no lo podemos evaluar ahora, porque las multas que se lograron obtener, que fueron muchas, digamos, bueno, son multas que están bajo la antigua ley, que no se ha visto todavía los resultados de la nueva ley. Porque además lo más relevante de esto, obviamente, es el tema de la disuasión. También se dijo que la Fiscalía era un funcionario como dependiente del Ejecutivo. Yo creo que eso es ofensivo. Eso es ofensivo. Además, hay mucha ignorancia en eso, porque eso no es así. No es así porque realmente la independencia es quién te puede echar. Y el mecanismo para quién te puede echar, el de la Fiscalía Económica, está copiado al del Ministerio Público. Pero mejor copiado, ¿eh? Porque no puede iniciarse el proceso por 10 diputados, ¿no? Y eso lo sabe mejor el fiscal nacional, porque sufrió ese embate, digamos, en donde efectivamente lo trataron de destituir. Y con esto termino. Los carteles son muy importantes para la institucionalidad de libre competencia. Porque uno podría pensar, bueno, saquemos los carteles del negocio y dejémoselo al Ministerio Público y ellos verán, digamos, entre comillas, cuánto se demoran en entender esto y qué recursos tienen. Yo no sé si tienen recursos, si lograron entender, capacitar a la gente. Pero supongo que uno diga, bueno, tanto lo quieren, bueno, se los doy entero, digamos. Yo no quiero tener ni un contacto con ustedes, que los ríos no se mezclen. Pero eso le traería un costo a la ecología de la libre competencia que yo creo que es grande. Esta distinción entre acuerdos de cooperación lícitos, ¿te fijas? Y carteles derechamente, carteles duros, es una distinción que lo puede hacer, o una sutileza que lo puede hacer el organismo de libre competencia. Esta conexión con las restricciones verticales. Eso requiere mucho tiempo, muchas horas estudiando efectivamente cuándo puede haber un hub and spoke, cuándo algo puede ser abuso de posición dominante o puede ser carteles, la conexión con fusiones. Si la fusión es un acuerdo entre competidores, lo que pasa es que es sobre la mesa, digamos, y a través de notificaciones. Entonces, hay que tener cuidado también en las alteraciones que podría sufrir la ecología de la libre competencia cuando efectivamente hay mayores niveles de intervención, por ejemplo, de un organismo como el Ministerio Público. Ya, y lo último es que yo creo que en algo se pierde el Ministerio Público, es que la Fiscalía tiene incentivos
para sancionar penalmente. Sí los tiene. ¿Por qué? Por la misma razón que dije antes, es porque el aumentar el peor escenario, pero en donde efectivamente existan sanciones efectivas y no clases de ética, cuidando la delación compensada, o sea, manejándose bien en eso, bueno, tiene un enorme beneficio a nivel de disuasión, y si lo hacen bien y se hace en forma coordinada y responsable y eficaz, tiene un enorme beneficio a su vez en la delación compensada, porque ahí los incentivos para la delación compensada van efectivamente a aumentar. Bueno, y prueba de eso, y esto demuestra la seriedad de la Fiscalía Económica, es la guía de querella. Esa guía de querella trabajaron penalistas, externos, hay 3 informes en derecho, está la International Bar Association, la American Bar Association, incluso el Ministerio Público, y esa guía de querella la hizo la Fiscalía Nacional Económica no porque quería hacerla, sino que porque consideraba un instrumento importante de hacer ex ante de un caso específico, y quería tratar de disminuir la posible arbitrariedad que le estaba dando el sistema a propósito de la nueva ley. Yo creo que con esto termino, porque si no, Andrés me mata. Fue derechamente terminado con eso. Pensé que venía la idea final. Muchas gracias, Felipe. Solo antes de darle la palabra a Javier, que veo que ya tiene algunas preguntas listas. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido por el chat, pero también si alguien quisiera aprovechar la oportunidad de hacerlas en vivo para que no sean leídos, por favor que nos avisen y le abrimos la camarita y el audio. Levantar la mano también, yo creo, ¿no? Como, hay una función por ahí. No tenemos camarita en esta. pero dale. Oye, yo tengo una pregunta, primero, bien general respecto de, para los penalistas, ¿no? Para Soledad, sobre todo, también para Jorge. Sobre objetivos de esto, del por qué penalizar. Yo, claro, en algún minuto, y lo sigo defendiendo, creo que es buena la penalización en esta área. Pero siempre más allá de las razones tradicionales, ¿no? Que es porque aumentan los precios, entonces uno lo equipara como al robo, ¿no? Ese es como lo típico que se suele argumentar. Esta cosa es como un robo, como meterle la mano en la cartera a la señora. Si uno mira los argumentos respecto de por qué se sancionan las colusiones en materia económica o administrativa, son todas sanciones de mercado, son todas económicas, son todas de mercado, pérdidas de eficiencia social, si uno lo quiere, exacerbación de la ineficiencia X, hay unas cosas ahí, hay varias razones económicas que uno podría dar. Pero cuando uno lo lleva al plano penal, uno tendría que buscar una cierta justificación moral, ¿no? Entonces uno tendría que darle una cierta justificación moral hasta cierto punto al objetivo de penalizar esto. Entonces, ¿cuál es, sobre todo, Sole, a tu juicio, digamos, el objetivo por el cual estamos criminalizando este tipo de conductas, más allá de las razones económicas que justifican la sanción en materia económico-administrativa? ¿Es la justicia distributiva del mercado como institución liberal, por ejemplo? ¿Existen otras, digamos? ¿Cuál es la real función del sistema penal en estos casos? Gracias, Javier, por la pregunta. Pero creo que tenemos un punto de partida que es un poco distinto. Yo creo que lo administrativo sancionador también tiene un contenido de reproche ético-social, pero es disminuido en comparación con el penal. Yo ahí veo un tema de grado entre lo administrativo sancionador y lo penal, y no un tema de una cualidad distinta como pareciera mencionarlo tú. O sea, no veo un tema netamente económico detrás de las sanciones. Siempre las sanciones, para mí al menos, tienen un contenido simbólico. Por supuesto, uno no puede equiparar la sanción penal con la sanción administrativa, pero tampoco puede decir que es neutra. Yo creo que decir que una sanción es neutra es como una contradicción en los términos. Siempre una sanción supone un antecedente, que es la infracción de la norma, y entonces siempre que tú impones una sanción estás diciendo, antes que imponer la sanción, que está mal lo que se hizo, que es una infracción a una regla del sistema. ¿Cuáles son las razones que uno debiera tener? Porque creo que es la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué otras razones debieran existir para penalizar la colusión y para entender que concurre como digamos, una cantidad, si estamos hablando de cantidades, en el fondo una cantidad de ilicitud, si pudiéramos llamarlo así, o un desvalor superior? Y ahí me parece que uno podría fijarse tanto en el comportamiento, es decir, de valores de conducta,
o un desvalor en el resultado, en las consecuencias que produce el comportamiento, que son como los dos criterios que en general se tienen en materia penal. Entonces, valor de conducta podría ser, no sé, cuál es el mercado, por ejemplo, que se está afectando, cuáles son las personas que concurren a ese acuerdo, y si estamos pensando en los resultados, pensar también cuáles son los efectos en el tiempo, por ejemplo, la duración de un determinado cartel, o la extensión que puedo tener geográficamente, por ejemplo. Es decir, esos dos ámbitos creo que podrían de alguna manera hacer que el desvalor en materia penal sea mayor que el desvalor que concurre en materia administrativa sancionadora, pero yo tengo la idea de que es un tema de grado. Y por eso me complica un poco más esta secuencialidad, porque creo que hay que justificar por qué a la sanción administrativa hay que agregarle otra sanción distinta cuando estamos hablando de un tema de grado. Entonces hay un tema de proporcionalidad que siempre me preocupa y creo que es una de las explicaciones que está detrás de entregar esta acción penal también a la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica puede medir esa necesidad de un grado adicional de sanción cuando estamos hablando precisamente de una visión de dos sistemas que son jus puniendi, por lo menos para mí. Gracias Sole. Veo una mano levantada, así que Javier, a Javier Maturana que la veo, por favor, lo invitamos a que prenda el micrófono, la camarita. Excelente, muchas gracias. Gracias Andy. Gracias a todos también por la invitación y por las exposiciones, muy interesantes y buenas. Tengo una pregunta siguiente. Cuando uno ve, comparto todas las observaciones sobre este déjà vu, digamos, medio justificado, de parecer medio una pataleta, medio la pelea política. Pero si uno ve la historia de la ley, pareciera que una de las preocupaciones que tiene la Fiscalía y la visión pública es que la Fiscalía decida no ejercer la querella. Entonces, como esta idea de impunidad injustificada, diciendo que no se justifica porque dada la exención de la delación, dada la delación compensada por el Tribunal Constitucional y confirmada por la Corte Suprema, está la exención también en materia penal. Entonces dice, bueno, aquí no habría un problema. Y esa final discusión se zanjó diciendo, bueno, establezcamos una obligación de que esta decisión se tome en 6 meses, establezcamos la obligación de que sea fundado en un arbitrio de la Fiscalía Nacional Económica, y establezcamos aparte que sea un deber cuando se afecte gravemente a los mercados. Y a mí cuando leí esto, el símil que me parecía al final era, pareciera que aquí se intentó hacer una idea también para darle un principio de oportunidad a la Fiscalía Nacional Económica, y equivalente al que tiene el fiscal, digamos, con los delitos, ciertos delitos. Tanto así que la frase de que no se afecte gravemente a los mercados es parecida a la frase que también ejerce el principio de oportunidad, que no sea digamos, un delito que afecte gravemente el interés público. Y entonces la pelea pareciera como esa idea de, bueno, ¿qué hago si la Fiscalía no ejerce la querella y que no hay forma de controlar, digamos, como decía un poco Felipe, digamos, esta desconfianza injustificada hacia la Fiscalía? Pero ahí la pregunta sería, yo entiendo también toda la idea del diseño institucional, que sea una secuencia, que sea al final, cuando ya estuvo la condena, y que efectivamente quede la llave en mano de la Fiscalía, porque el que tiene el criterio técnico y la experiencia es la Fiscalía. Pero el problema del riesgo del control, y ahí la duda, es, haciendo el símil nuevamente con el principio de oportunidad, cuando el fiscal decide ejercer el principio de oportunidad, eso se puede controlar ante el juez de garantía. Y mi pregunta es, haciendo el símil acá, es si sería razonable o no, si se puede hacer ese control, no ante el juez de garantía, pero sí ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que sí conoce el caso, que sí tiene experiencia también en libre competencia, y que podría ser, digamos, un tercero imparcial que podría, digamos, decidir si esa decisión es justificada o no. Y también tener en consideración, y eso es uno de los temas también cruciales, obviamente, es cómo esto podría afectar la delación compensada a futuro y la detección de cartel. Entonces, mi pregunta para los exponentes que quiera tomarla, digamos, es si eso sería razonable o conveniente o no, como para atender de alguna manera la preocupación que tiene el Ministerio Público y al parecer el gobierno. Muy bien, gracias. No sé quién quiere tomar la pregunta de Javier. Si quieres parto yo. Mira, de nuevo, Javier, es interesante. Claro, que hasta qué punto establece un recurso en relación con esa decisión, ¿no? Pero yo lo he hecho también al mismo saco, o sea, pueden haber otras cosas muy interesantes también, pero de nuevo no están en el diseño,
y esto se discutió. De hecho, había una postura de seguir el modelo del DL211 original, que era que la instrucción al fiscal la daba la comisión resolutiva. Era la comisión resolutiva la que tomaba la decisión de si querellarse o no, digamos, ¿no? Y aquí yo creo que se podría haber hecho algo distinto, por ejemplo, claro, que fuese el mismo tribunal que hubiese tomado esa decisión. Era medio raro porque no es el persecutor, ¿no? Y yo creo que la impresión que yo tenía era que el Ministerio Público, al revés, que quería un compromiso de la Fiscalía Nacional Económica, porque sabía que se le venía el caso enfrente y que necesitaba la experiencia de la Fiscalía Nacional Económica para ser eficaz en ese mismo caso. Entonces, mira, yo encuentro que es un punto interesante, pero esta cuestión también es complicado, no estamos llenando recursos, en fin, claramente tendría capacidad y aptitud el Tribunal de Libre Competencia para hacer esa determinación, digamos, pero bueno, y para disminuir cualquier tipo de arbitrariedad es que efectivamente la Fiscalía Nacional Económica, sin que nadie se lo exigiera, digamos, previendo que esta cuestión podía venir después de esta discusión, aprueba una guía, y esa guía nada menos que la revisa, no sé, gente como, no sé, Miguel Chávez, la Verónica Rosenbluth, Antonio Bascuñán, Ramiro Mendoza, se presentan esos informes, incluso se le pide informe al Ministerio Público, y que yo recuerde, por ejemplo, lo que tú me planteas no estaba dentro, bueno, tampoco, ya no era, no era el momento, porque la ley ya se había aprobado, ¿no? Pero ahí se rayó, yo creo, un poco más la cancha en cuando algo era grave, ¿no? Y lo otro también es el contraste entre la regulación de la ley del 2016, si uno lo compara con, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, con el Servicio de Aduana, ¿no? Porque aquí al fiscal económico se le está así obligando a tomar una decisión dentro de un plazo, y como tú bien decías, también fundando, ¿no? Y se establece que deberá hacerlo en la medida que efectivamente exista la gravedad, ¿no? El compromiso de gravedad en la afectación respecto a los mercados producto de la colusión. Sole, Javier, Jorge, ¿alguno más quisiera recoger el guante aprovechando la pregunta y la discusión que genera? Porque si no tenemos otra pregunta también que genera bastante discusión, que estaba dirigida principalmente a la Sole en el chat, pero creo que es una buena posibilidad de poder ampliarla y abrirla a ella y a quien quiera responder. Y que tiene que ver con el desafío, dicen, que esta persecución secuencial significa para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y acá dice en la pregunta que hoy día tenemos un artículo 29 que se remite supletoriamente al Código de Procedimiento Civil en la lógica. ¿Esta secuencialidad debiese afectar en algo esa norma supletoria? En el sentido que pudiese ser, no, la secuencialidad es una cuestión meramente procesal, o en cambio si esto debiese traer algunas mayores garantías al procedimiento de libre competencia, que hoy día quizás no están explícitamente dentro de la normativa legal. Yo pienso que sí lo genera, no solo en el procedimiento del tribunal, sino que también en la investigación que tiene que desarrollar la Fiscalía. Yo creo que esta mezcla, esta secuencialidad de los sistemas va a obligar a que la Fiscalía tenga en cuenta el procedimiento penal desde el primer momento, y pienso que también el Ministerio Público va a tener que aprender de libre competencia y del procedimiento de libre competencia. Se confunden un poco los ámbitos porque va a ser necesario, digamos, traducir distintos idiomas y hacer que las consecuencias o las decisiones que se adopten en un ámbito sean comprensibles en otro. Entonces mi impresión es que sí, yo creo que se abren desafíos nuevos que es bien difícil predecir cuáles van a ser, pero mi impresión es que sí. Como digo, no solo del tribunal, sino que también de
El tribunal va a tener que ser especialmente cuidadoso, por ejemplo, en cuál es la manera en que se tipifica, por ejemplo, la figura, porque precisamente eso va a definir el margen del artículo 62, por ejemplo. Es decir, van a haber una serie de ajustes que va a haber que hacer entre ambos sistemas que yo creo que es algo importante de preparar, es algo en que se van a tener que preparar todos los órganos intervinientes. Yo quisiera agregar una idea, que a mí me parece que es más o menos evidente que el decreto ley 211, desde el punto de vista procedimental, es un híbrido. Y es un híbrido raro, especialmente mirado desde, no sé, desde el Código Procesal Penal, si ustedes quieren. Lo que ocurre es que como esto fue diseñado mucho antes, y no existía nada parecido a la oralidad, pero al proceso penal tal como lo concibe hoy en día el sistema, y dado que el Código de Procedimiento Penal antiguo tampoco era muy distinto del Código de Procedimiento Civil, y era más conocido este último, se optó simplemente por mantener ese procedimiento en el marco de este procedimiento administrativo, sancionatorio o de libre competencia, que es esencialmente de persecución y de sanción. Yo creo que uno debiera pensar más generalmente en rediseñar el proceso ante el Tribunal de Libre Competencia. O sea, debiéramos ir más hacia un proceso más parecido al penal que al del procedimiento civil en términos generales. Jorge, tenemos, aprovechando también una pregunta, Guillermo Chaguán dice, desde una perspectiva práctica, ¿qué pasa con las medidas cautelares personales? Dice, ¿solo se podrían interponer una vez iniciada la causa penal? Porque antes que quede firme la sentencia del TLC, ninguna medida cautelar personal podría decretarse, ¿no? Esa es sí, su claro. pregunta. En los términos actuales, sí, así es. Perfecto, perfecto. Bueno, la gran crítica que genera todo este proceso que tenemos nosotros tiene que ver con un eventual problema de igualdad ante la ley. Porque, por lo menos, de hecho, ese es un argumento que hace el fiscal nacional en este tipo de materia. Porque en el fondo dice los poderosos que incurran en las conductas constitutivas de carteles no son objeto de persecución penal a diferencia de los demás. Yo diría que esa parificación depende naturalmente de qué es lo que uno vea en la corrupción, pero sí, efectivamente, en la corrupción básicamente se sanciona porque se hace trampa, ¿no es cierto? Se hace trampa contra las bases de funcionamiento del sistema económico. Probablemente es una conducta lo suficientemente grave, pero como a diferencia de otros tipos, otras infracciones, en este caso parece que la preeminencia está en las consideraciones instrumentales vinculadas a la protección de la delación compensada. En alguna medida, todo el análisis del derecho comparado hace que las consideraciones más bien normativas o éticas retrocedan frente a la consideración instrumental de protección de la delación compensada. Y trasladar la delación compensada al sistema penal no resuelve la duda, porque desde el punto de vista penal, que alguien se exima de responsabilidad penal no obstante haber participado en la misma conducta por el solo hecho de haber sido el primer delator, no sé si satisface, digamos, los problemas que se plantean desde el punto de vista de igualdad ante la ley. Entonces, yo creo en alguna medida estamos tratando de cuadrar un círculo y no creo que haya una solución que responda a todas las consideraciones que se hacen. Y hay que tomar una decisión de compromiso, y la de la ley 20.945 es una solución de compromiso tomada explícitamente así, con todas las críticas que eso genera. Felipe, dentro de esto mismo tenemos una pregunta que hice a propósito de esto, de igualdad ante la ley, precisamente, que es lo que decía Jorge. Nos decían que dado el momento político que vivimos en Chile, si esto en vez de frívolo no es justamente pertinente hoy día volver a discutirlo, y no frívolo como fue tu calificativo, digamos. No sé qué opinas al respecto. Mira, puede ser, pero tendría que ser... tendría que mostrarnos el Ministerio Público que puede ser eficiente y eficaz, digamos.
así para ponerse bien pragmático, digamos, es como esta frase de Mao, digamos, a mí me da lo mismo el color del gato, pero en la medida que caza ratones, digamos. Entonces, y lo otro es que, ojo, porque cuando uno produce un cambio de una ley, el echar a andar el engranaje es una cuestión de años, digamos. Yo tuve la gracia y la experiencia de echar a andar la ley de nuevo la del 2009, que es la que ayudó a pegar el gran salto a la Fiscalía Nacional Económica, sino, no es por un milagro, digamos, que se lograron descubrir más casos y hacer investigaciones interesantes, es por esa ley, digamos. Después me tocó algo, echar a andar la ley del 2016, y cuando tú te cambias de caballo, cuando cambias el auto, digamos, las cosas no parten en forma automática, o sea, hay todo un aprendizaje, hay muchas dudas, hay que tomar decisiones estratégicas. Entonces, quizá yo le devuelvo la cuestión, quizás puede ser al revés, digamos. O sea, si de nuevo, si la Fiscalía Económica es una maquinita que es productiva, que es ordenada, que logra resultados, bueno, yo le daría más tiempo a la Fiscalía y al modelo que se discutió el 2016. Yo creo que hay algo también que es interesante, que la certeza o sea, el conocimiento que se tiene de lo que es la colusión y la gravedad de la colusión, que en Chile es una cuestión bastante sensible y el mundo empresarial así también lo siente, de nuevo es un resultado del éxito del sistema libre de competencia. Y yo ahí incluyo también al Tribunal y también a la Corte Suprema. Eso es un activo muy grande. Ahora, ese sistema no le piden que metan gente presa, digamos, porque no está hecho para eso, digamos, está hecho simplemente para sancionar. Y de nuevo, yo sería prudente, yo al revés, cambiarse caballo puede ser más generar expectativas de cuestiones que al final no van a llegar a ningún resultado, y dejaría que madure la ley del 2016, y para eso se necesitan más años. Ahora, un poco reaccionando a lo de Jorge, puede ser que en unos años más, efectivamente, a propósito de casos concretos, haya que entrar de nuevo al Congreso a ver cómo modelamos esto de una manera distinta, digamos. Pero mi punto, siendo bien pragmático, es que la gracia es que lo hagamos producto que el sistema ha sido exitoso y no al revés, digamos. Y si tú le sacas la foto a todas las modificaciones que han habido a propósito del sistema de libre competencia, esas modificaciones son el resultado del éxito de los propios casos. Y es por eso que el Congreso le ha dado más atribuciones. Entonces, si en cambio ahora estamos sumidos en una disyuntiva de país gigante, digamos, que es mucho más que obviamente los temas de competencia, yo no sé si es prudente tocar estas piezas, digamos, y quizás es mejor al revés, dejarlas que trabajen y ver efectivamente a propósito de casos concretos qué resultados se pueden obtener. Gracias, Felipe. Quiero aprovechar de retomar justo este último tema, porque lo que decía Jorge era que quizás tenemos que pensar en rediseñar el proceso ante el tribunal. Por una parte me pasa que veo entre los invitados a nuestro querido presidente del tribunal, Enrique, y me encantaría darle la palabra a él, pero no lo voy a comprometer, sobre todo porque tenemos dentro de los panelistas otro exministro del tribunal. Así que me gustaría escuchar a Javier, sobre todo Javier, porque tú dentro de las preguntas hiciste varias que ponían en duda algunos roles, y entonces sería bueno saber si esas preguntas deberían quizás llevar a un rediseño del proceso del tribunal, o uno debiese buscar, más como dice Felipe, soluciones a esas preguntas que permitan mantener lo que ya tenemos. Mira, yo, Andy, a esa pregunta respondo otra vez, porque es mi rol hoy día con más dudas, digamos, porque esto me lo podrán corroborar los penalistas, pero me da la sensación de que los procesos económicos de alta complejidad, entre los que se cuentan algunos que se conocen en sede penal, pero ciertamente los de libre competencia, a veces son muy difíciles de conducir por medio de un proceso con oralidad. O sea, lo que yo entiendo sin ser penalista es que los tribunales penales lo que hacen muchas veces
es solicitar que los sesudos informes económicos que son presentados o peritajes en sede penal, en delitos económicos, sean reproducidos en el juicio oral. Y eso a veces ha llevado, creo yo, entiendo así, incluso a que tengan que leerse en medio de las audiencias del juicio oral. Entonces, a mí me parece que, si bien es cierto, hay posibles espacios de perfeccionamiento del proceso en el Tribunal de la Libre Competencia, abandonar completamente o radicalmente la escrituración podría introducir estos problemas que se han observado en las causas de delitos económicos complejos en sede penal. Eso con respecto a tu pregunta. Sí me gustaría comentar un poco lo que se ha hablado acá respecto al déjà vu, ¿no es cierto?, que estamos viendo en estos días. Lo que está pasando en Chile hoy día es lo que algunos teóricos políticos llaman, ¿no es cierto?, un momento constitucional, digamos, al punto que estamos embarcados en un proceso constitucional. Por lo tanto, hay un cuestionamiento general a la legitimidad de las instituciones. Es en ese marco donde creo yo se introdujo esta revisitación al tema de la secuencialidad y de la prejudicialidad en materia de colusión. Yo creo que efectivamente el problema que tiene la secuencialidad es que es una solución de compromiso que, como dice Jorge correctamente, lo que busca es privilegiar la sede administrativa con el propósito probablemente de cuidar la delación compensada. Pero al mismo tiempo, al introducir la criminalización atenuada en términos de eficacia, probablemente genera muchas expectativas que son muy difíciles de cumplir, digamos, por el diseño institucional, y eso genera la situación que estamos viviendo. Entonces, para ponerle un pelo más a la sopa, yo creo que hay que hacerse la pregunta de si algunas soluciones de compromiso dificultan tanto la efectividad de la criminalización, que no sería mejor sincerarnos y volver al sistema anterior, digamos, y dejar las cosas como estaban. Porque yo creo, y eso solo el tiempo podrá testearlo, digamos, que va a ser muy difícil obtener condenas penales en materia de colusión por los temas que comentamos en la presentación inicial que hicimos. Eso. Oye, Andrés, ¿me permite una cosa? Que el tema de la secuencialidad, que yo creo que es el tema más importante de este diseño, en donde, claro, se comprometen mundos distintos, ríos distintos, con aguas distintas. Pero ese tema que surgió en la comisión del Senado, y aquí Jorge nos ayudó, ahí a la Fiscalía Nacional Económica le ayudó y le asesoró Jorge Bofill, también Jorge Correa y Jorge Streeter, y también Ramiro Mendoza. Es un tema que el Ministerio Público siempre aceptó. Ahora en el Congreso como que dieron a entender, digamos, que esto traía problemas, pero eso está muy claramente así establecido y diseñado en la historia de la ley, que ellos siempre aceptaron la secuencialidad, a pesar de que es verdad lo que tú dices, Javier, de que traía un problema, entre comillas, de prueba, porque iban a estar bastante atrasados para hacer la investigación penal. Y en relación con la expectativa, mira, de nuevo, yo no quiero hablar de trasplante porque esa cuestión hay que hacerlo con mucho mayor cuidado. Quizá el Ministerio Público sería bueno también que estudiara eso, los diseños afuera, pero yo creo que el único de la experiencia que yo he tenido de afuera, el único sistema realmente exitoso en esto es el sistema norteamericano. Y el sistema norteamericano, en el fondo, el Departamento de Justicia, la parte antitrust, es completamente independiente y casi no tiene vinculación con el Departamento de Justicia general, digamos, y con mucha independencia. Y el sistema americano se basa en acuerdos.
no van a juicio. No van a juicio. El 98% de los casos, y quizás por las dudas que tú planteas, digamos, el 98%, 99% de los casos, ahora último ha aumentado un poco, pero ha aumentado marginalmente, el 75% de los casos son condenación compensada, y el 98% de los casos totales tienen acuerdos con todas las empresas en donde ellos mismos aceptan días de cárcel, digamos, de cierto y determinado ejecutivo. Pero son pocos casos igual, ¿ya? Y evitan, en el Departamento de Justicia, evitan ir a un jurado, porque efectivamente, justamente son delitos que son muy, muy complicados de explicar. Una reforma y una discusión parecida a la de Chile fue la que ocurrió en Inglaterra, y lo que pasó es que en Inglaterra vino la sequía, porque ahí lo penalizaron completamente, tenían bastantes casos de carteles con sanciones administrativas, lo penalizaron y pasaron 10 años, 12 años, que no tuvieron ni un caso, tuvieron un solo caso, una cuestión de una manguera, pero venía de Estados Unidos, se lo había entregado a Estados Unidos, y tuvieron que cambiar la ley para poder relajar los requisitos, y yo no sé ahora actualmente cómo esté, pero de seguro que tampoco está tan bullante, digamos. Y el mundo europeo, y el éxito del mundo europeo, bueno, es pura sanción económica, es multa. ¿Eran mangueras de petróleo? No era una cosa, no era las de Rego. Hay una pregunta que era quizá originalmente dirigida a Felipe, pero dado que se aprovechó la pregunta anterior, voy a redirigirla a Jorge Lasole, porque tiene que ver con la guía de querellas de la Fiscalía Nacional Económica. Y bien ponen en la pregunta que en general la guía es una excelente herramienta de señalización acerca del criterio que va a utilizar la autoridad. Pero el problema es que al final la guía es una guía, es soft law. ¿Valdrá la pena, en su opinión, poner estos criterios que están en la guía a un nivel legal para, por una parte, darle mayor seguridad jurídica a esos criterios y, por otra, evitar cuestionamientos de certeza por parte del Ministerio Público? No sé si contesto, Jorge, ¿quieres contestar? Dale. No, mi impresión es que nosotros, yo creo que tememos mucho a la discrecionalidad de las potestades. Yo creo que es un temor que vamos a tener que aprender a vivir con él. Yo creo que la discrecionalidad siempre se conjura con la motivación, y por lo tanto la justificación de las decisiones es como una manera de completar el ejercicio de estas facultades. Me da la impresión que fijarlas en la ley es establecer criterios que sería una enumeración. Yo creo que tampoco ayuda mucho más. Si uno mira un poco en el administrativo sancionador, eso es bien común, se enumeran criterios, pero tampoco se dice cuál es el peso que van a tener. Entonces, por lo tanto, la capacidad de dirigir, digamos, a futuro es una capacidad bastante limitada. Yo creo que el sistema está previsto, me parece que es razonable, y yo creo que el desafío va a ser justificar debidamente con los criterios que establece esa guía, pero también con los criterios generales. Yo creo que también es importante notar que los criterios de esa guía son criterios generales sobre la gravedad, que uno los encuentra en muchos ámbitos. Entonces tampoco son innovaciones en nuestro sistema, cuestiones que no aparezcan, digamos, en el sistema penal y en el sistema administrativo sancionador. Entonces yo creo que el desafío sobre todo es uno de motivación, es decir, cuando se tomen las decisiones, el ejercicio discrecional, la manera de controlar, va a ser a través de la motivación de esa decisión de querellarse o no querellarse. Mi impresión es que va a tener, por supuesto, cuando se presente la querella ya hay una motivación contenida en ese documento, pero en el caso de que no lo haga va a tener que justificar también la Fiscalía por qué no lo hace, y esa es la manera de controlar. Yo creo que no es necesario que el legislador fije esos criterios, y si lo hiciera, me da la impresión que no modifica demasiado lo que ya existe. Yo quisiera agregar que cuando uno mira la historia del funcionamiento de la Fiscalía Nacional Económica, tener desconfianza de las decisiones que vaya a adoptar no tiene mucha justificación. Fijar criterios en la ley siempre significa rigidizar las cosas. Yo me acuerdo que en la época en que en los procesos judiciales existía la prueba legal o tasada positiva, que se fundaba en reglas que le decían al juez cómo tenía que valorar cada medio de prueba.
había códigos en los cuales había prácticamente planillas Excel, por así decirlo, para llevarlo al lenguaje moderno, con las combinaciones que se podían dar si es que había un testigo, un documento y algo un poquitito más, y trataban de resolver todos los problemas para que el juez no se, digamos, no se equivocara o hiciera una valoración equivocada de la prueba. Bueno, eso en los sistemas modernos se resuelve con algunas reglas básicas y con algunas directrices a los jueces sobre cómo tienen que ser las sentencias, y por lo tanto lo que hay que hacer es controlar sus decisiones. Yo creo que en este caso no es necesario llegar a ese punto de rigidización. Quiero agregar una cosita con la que me encontré a propósito de esta revisión que hice para preparar esto de hoy día, y me llamó mucho la atención a propósito del nivel de preparación que se requiere para que esto funcione. Probablemente los que son especialistas en el tema lo saben, pero el Departamento de Justicia, la División Antitrust del Departamento de Justicia, que creó a fines del año pasado una cosa que se llama el Procurement Collusion Strike Force, que es una fuerza de trabajo que une al Departamento de Justicia con los fiscales federales, que tiene por objeto establecer un modelo de educación de todos los actores que tienen a su cargo la persecución en este tipo de materia, precisamente por el nivel de sofisticación que tienen, que se requiere para los efectos de una persecución eficiente. En este caso, para los casos de licitaciones públicas. Pero esos son buenos ejemplos de qué estándar hay que tener para poder levantar la mano y pretender que uno está lo suficientemente preparado para llevar a cabo esta persecución. Los que hemos participado en procesos de libre competencia y especialmente en procesos de colusión, sabemos lo difícil que es juntar la prueba necesaria para construir la colusión. Aquí normalmente testigos no va a haber. No nos olvidemos, por ejemplo, que como el segundo y el tercer delator no tienen exención de responsabilidad penal, si uno tiene que imaginarse un proceso penal en el cual se va a estar discutiendo la corrupción, no solo va a tener la dificultad del estándar de la prueba, sino que va a tener también a muchos imputados que van a estar cuestionando la imputación que está haciendo el fiscal y que va a estar construida sobre un delator, pero va a tener otros al frente que se lo van a estar discutiendo. El caso Tissue es un buen ejemplo de lo que puede pasar entre delatores que están opuestos el uno con el otro. Entonces, pretender que acá hay soluciones fáciles, a mí me parece que es una irresponsabilidad desde el punto de vista de lo que uno quiere vender. En ese sentido, es cierto, la ley 20.945 refleja una solución de compromiso, pero también es una ley que sincera los problemas que este sistema representa y por lo tanto no promete mucho más de lo que la solución de compromiso a la que se llegó puede ofrecernos. Muchas gracias, Jorge. Yo para ir cerrando y antes de darle la palabra a Javier, quisiera, a partir de tu último comentario, hacer una pregunta general para todos. Yo creo que hoy día, si algo se diferencia del proyecto que estamos viviendo en el Congreso con los anteriores, es que llegamos al Congreso, por así decirlo, de manera forzada. El 2009, el caso permitió ir en búsqueda de la delación compensada y de las medidas intrusivas. Los siguientes casos permitieron el 2014 volver a presentar un proyecto destinado al aumento de sanciones, a la criminalización de la colusión, pero hoy en día, al menos la institucionalidad libre competencia estaba esperando ver los resultados de esa reforma, como todos ustedes dijeron, antes de volver a pensar en hacerle cambios. Sin embargo, estamos en el Congreso igual, y entramos con un proyecto de antiabuso que poco y nada en verdad cambiaba los sustantivos de libre competencia. Sin embargo, la discusión ya cambió. Y hoy día está en juego mucho más que tiene que ver con el centro y el diseño institucional en sí mismo. Y dado que estamos en esto, mi pregunta para ir cerrando, yo creo que hay que aprovechar, por así decirlo, la oportunidad de poder tratar de solucionar errores o problemas que haya tenido esta solución de compromiso que se haya llegado el 2016. Hoy día, si algo quedó claro en todas sus exposiciones, es la cantidad de preguntas que hay.
Entonces yo les devuelvo al menos con una pregunta genérica. ¿Hay alguna de esas preguntas que pueda valer la pena buscarle solución legal, de modo de aprovechar esta instancia legislativa para que se solucione, en lugar de tener que esperar un par de años que se diga, ¿saben qué? La solución de compromiso no resultó por una serie de problemas que eran predecibles y que quizás pudieran haberse solucionado ahora. Me gustaría ver si cualquier opinión en relación a este tipo de problemas que podamos buscar y aprovechar la instancia, más que bienvenido. Quedaron todos pillos. Yo creo que es difícil, Andy, dar una respuesta en este minuto. Yo creo que todavía está como en marcha blanca el sistema recién implementado, entonces yo creo que son todas preguntas legítimas, son dudas que yo creo que hay que mantener y a las que hay que estar atentos. Yo creo que hay muchas que pueden ser preguntas prácticas que a lo mejor el propio ejercicio va a responder. Yo creo que la medida en que los órganos intervinientes también adopten como medidas, se tengan que preparar, digamos, para esto va a solucionar algunos de estos problemas, pero yo no me atrevería a decir que en este minuto sea necesario modificar algo. Yo creo que todavía no es oportuno, es anticiparse demasiado, y me parece que yo esperaría, yo creo que hay que esperar a ver qué tal funciona. Yo creo que el desafío ahora es práctico, que los organismos intervinientes adopten medidas para que esto sea un tránsito lo más razonable posible. Entonces yo creo que no a nivel legislativo, yo veo un desafío que es más bien práctico, a nivel material, digamos, material de formación, de preparación. Eso es lo que yo te diría. Yo también. Bien, si no tenemos, dado la hora, digamos, si no tenemos más intervenciones, vamos a ir cerrando con un tremendo agradecimiento. Todavía tenemos alrededor de 80 cámaras, no sabemos si están ahí todavía, pero tenemos, supongamos que 80 personas por estos lados y tenemos alrededor de 50 todavía espartanos en streaming, así que queremos agradecerles. Tuvimos alrededor más de 150 personas viéndonos en algún minuto, así que eso muestra lo súper interesante que estuvo el debate, lo entretenido y lo mucho que da este tema, y lo mucho que probablemente vamos a seguir debatiéndolo en el futuro. Para los que no estén todavía enterados de estos seminarios, nos pueden escribir a seminariocompetencia@gmail.com y ahí se inscriben en la base y les va a ir llegando información sobre estos seminarios. Como les decía, pueden ir encontrando cada vez más material en nuestro nuevo canal de YouTube, Regulación, Competencia y Mercados. Se pueden suscribir también para ir teniendo más información sobre esto. Y los dejamos invitados desde ya en unas más o menos 3 semanas más al próximo seminario, que lo vamos a hacer sobre daños en materia de libre competencia y consumidor. Por qué han funcionado, por qué no han funcionado, distintas opiniones de distintos ámbitos, digamos. Vamos a tener invitados de público, del sector público, sector privado, para discutir el tema, un tema bien interesante también en materia de competencia. Así que ahí los dejamos todos invitados. Por mientras, un aplauso virtual a Jorge, Sole, Tocayo, Javier, Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta y gracias a todos los que nos acompañaron por estos lados. Así que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, cuídense. Muchas gracias y cuídense. Chao, chao, que estén muy bien. Bueno. Antes de cerrar la sala,